All right, let's see. Scarlett, turn me down just a little bit, please. Y'all with me? You ready? Yes. All right, hey, Miss Edie. Well, good morning. Good morning. I've been right to your son. Yeah. If you, man, I'm gonna get my mind going right here in a minute. Here we go. The title of my message this morning is Fearless. Fearless. El título de mi mensaje esta mañana es Sin Miedo. And I want to tell you, I've had to walk through this the last few weeks myself. Y tengo que decirle, yo tenía que caminar por esto yo mismo en las últimas semanas que han pasado. It's a lot easier to preach to you than it is to walk it out. Es muy fácil caminar y decirles a ustedes esto que pasar por esto personalmente. But I had something happen in my own personal life recently, Pero tengo algo que pasó en mi vida personal and I had to deal with some fear. y yo tenía que tratar con mucho miedo. And God has just been laying this on my heart for you. Y Dios había puesto esto en mi corazón para If you ustedes. have your Bibles, turn with me to 2 Timothy 1:7. Si tienen su Biblia, por favor, pueden buscar Segunda de Timoteo 2 Timothy, you know the verse 1:7. 1:7. And I just want you to think about your life for just a moment. Yo quiero que pienses en tu vida por unos momentos. Maybe you say, I just wish I had more gifts. Quizás tú dices, wow, yo quisiera tener más dones. If I just had somebody else's personality. Si yo tuviera la personalidad de alguien. If I had more of the anointing. Si yo tuviera más de la unción. But I want you to think about this for a moment. Pero yo quiero que pienses en esto esta What mañana. if you had just what you got? ¿Qué pasa si tú tienes lo que acabas de recibir que Dios te ha dado a ti? Your same personality, Tu misma personalidad, same giftings, el mismo don, same ability, la misma habilidad and absolutely no fear. y sin miedo. What could God do with us? ¿Qué Dios puede hacer con nosotros? I believe we can get to that point. Yo creo que podemos llegar a ese punto. Amen? I want to talk to you about fear and more than that, just courage this morning. Y también quiero hablar del miedo y más que todo eso, el desánimo. All right. 2 Timothy 1:7 says, For God hath not given us the spirit of fear, but power and of love and of a sound mind. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. God has not, the Bible says God has not given us a spirit of fear. Dios no nos ha dado un espíritu de miedo. It's good, you've got to know what God has not given us. Tú tienes que saber lo que Dios no te ha dado a ti. Amen? Amén. So we know what to reject. Para que sepamos qué rechazar. God has not given you a spirit of fear. Dios no te ha dado un espíritu de miedo. God has not given us a spirit of fear. Dios no te ha dado un espíritu de miedo. God has not created O de you temor. to be fearful. Dios no te ha creado para ser una persona con miedo. Maybe your family is a fearful family. Quizás tu familia es una familia muy temerosa. Or maybe you went through a trauma in life O quizás tú pasaste por un trauma en tu vida. and fear entered you. Y quizás el temor entró en tu Or corazón. you've just always been timid. O quizás tú siempre has sido una persona tímida. Or you've dealt with anxiety. O quizás tú has luchado con ansiedad. But I want to tell you today, God has not given you a spirit of fear. Pero yo quiero decirte hoy, Dios no te ha dado un espíritu de temor. That is not part of your new man. Eso no es parte de tu nuevo That's hombre. not part of your resurrected man. Eso no es parte de tu hombre resucitado. Panic attacks are not part of your resurrected man. Los ataques de pánico no son parte de tu hombre que resucitó. That's not the person God has, because you are created in God's image. Porque tú has sido creado a la imagen de Dios. And God is not fearful. Y Dios no es una persona con temor. Amen? Amén. You may have always been one way in your natural man, Quizás tú has sido de una forma en tu hombre natural, but God is leading us out of fear. pero Dios nos está sacando del temor. Wasn't it Paul that said, we know no man by the flesh?
Cuando dice Pablo que él no conocía a ningún hombre por la carne, By the flesh, you may be fearful. por la carne quizás tú eres una persona But temerosa, the spiritual man that God has created pero el hombre espiritual que Dios ha creado is a bold person. es una persona valiente. It has nothing to do with the person you've always been. No tiene nada que ver con la persona que tú has sido antes. And we got to learn to shut the door on fear. Y tenemos que aprender a cerrar la puerta al miedo. For God has not given us the spirit of fear, Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, but of power pero de poder, and love de amor and of a sound mind. y de dominio propio. God wants, you know, a lot of times we get Jesus, Muchas veces nosotros obtenemos a Jesús, but we keep these tendencies pero nosotros mantenemos estas tendencias and we keep these strongholds y nosotros mantenemos estas fortalezas like fear, como el temor and we think it's okay, y nosotros pensamos que está bien and we think we've got to live with them. y nosotros pensamos que tenemos que vivir con esas fortalezas. I don't think hardly any of you, if I had some cocaine up here this morning and I said, I want you to sniff this line of cocaine, would you do it? Yo no creo que muchos de ustedes, si yo tuviera cocaína aquí en la iglesia y le dijera, tienen que venir a oler esto, ustedes lo harían. In no way. En ninguna forma. You wouldn't get drunk. Ustedes no se emborracharían, You wouldn't rob anything. no robarían nada. But how many of us Pero ¿cuántos de nosotros tolerate fear toleramos el temor o el miedo? like it's part of us? Como si fuera una parte de nosotros. Like we have to live with it Como si tuviéramos que vivir con eso. when it's no longer part of who God has created us to be. Cuando no es más una parte de quien Dios nos creó a nosotros a ser. Imagine your life with no fear. Imagínate tu vida sin miedo, sin temor. Amen? Amén. And it says he's given us a sound mind. Y Él dice que nos ha dado una mente clara. About a week and a half ago, something happened that is very personally to me. Hace una semana y media algo me pasó personalmente a mí And I had to fight fear. y tenía que batallar con el And I temor. did. I went against it. Y yo vine y me paré en contra de ese temor, de ese But miedo. my mind Pero mi mente started running. comenzó a correr. You ever notice your mind always thinks the worst? Tú a veces no piensas que tu mente piensa lo peor a veces. It's not like you get to this really fearful thing No es como tú llegas a esta cosa que te causa temor and your mind says, wow, y tu mente dice, wow, this is the time for God to work a miracle. esto es tiempo para que Dios trabaje un milagro en mi vida. My mind does not work like that. Mi mente no funciona así a It veces. starts with the what ifs, Eso a veces la mente de uno comienza a correr y que, ¿qué pasaría si esto? and I had to reel in my mind. Y yo tenía que agarrar y carrilar de regreso mi mente And I said, this is the way we're going to think right y now. decía, esta es la forma en la que vamos a pensar. My mind is not going to think like it wants to. Mi mente no va a pensar como quiere pensar. It's not going to sit there and think of all the bad things that could happen. No se va a sentar y pensar en todas las cosas que pudieron haber pasado, Because I have a sound mind, porque tengo una mente clara and that's a door to the enemy. y esa es una puerta para el enemigo. If I allow my mind Si yo le permito a mi mente to run like it wants to, correr como mi mente quiere correr, it's like a kid. es como un niño. You're going to act this way. Tú vas a actuar de esta And I forma had to make my mind y yo tenía que hacer que mi mente think certain thoughts. piense ciertos pensamientos. He will keep us in perfect peace, right? Él nos va a mantener en completa paz Whose mind is what? y en su mente está enfocada en I'm el getting Señor. cold now. I know some of y'all are cold. Yo sé I que got, ustedes tienen frío, yo me está dando I frío got esta more mañana. insulation than most of Voy a y'all got, tener que so. prender la calefacción. and so I had to reel my mind in. Yo tengo que traer mi mente de regreso. God has not given you a fearful mind. Dios no te ha dado una mente con temor. Part of having a renewed mind Parte de tener una mente is renovada, learning to shut out fear si vamos a cerrar el temor and panic thoughts, y amen? pensamientos de ataque o de pánico And focus on the Bible. y enfocarte en la Biblia. And turn over with me. I'm going to show you 3 other places. Psalm 27. Salmo 27, si puedes buscar Salmo 27. Psalm 27. Salmo 27. Psalm 27, verse 1. Salmo 27, versículo The 1. Lord is my light and my salvation.
Whom shall I fear? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Whom shall I fear? ¿De quién temeré? Why? I shall not fear because why? No debo temer, ¿por qué? The Lord is my light, Porque el Señor es mi luz, not just a light. no solamente una luz. I will not fear No debo temer, because God porque Dios has become to me ha venido a mí, my light mi luz and my y mi salvation. I've salvación. had a revelation Tenía una revelación that God is my light que Dios es mi luz and my y mi salvation. salvación. Amen. Amén. In other words, instead of just being on Facebook all the time, En otras palabras, en vez de estar en Facebook todo el tiempo, in the good times, en los buenos tiempos, what are we doing? ¿qué debemos estar haciendo? We're walking with God Estamos caminando con and we're Dios building a mental stronghold, a good one, y estamos haciendo, derrumbando una fortaleza en la we're mente. making a good stronghold No, perdón, estamos fortaleciendo una mentalidad fuerte based on the Bible. basado en la palabra. So when the storm comes, Entonces, cuando la tormenta llegue, I can say, He is my light, yo puedo decir, Él es mi luz, He is my Él es mi salvation, salvación, because I've been meditating on that porque yo he estado meditando en esa palabra de la instead of Biblia, looking at TikTok all the en vez de time. estar mirando TikTok todo el tiempo. And I've been Amén. meditating, I'm doing my homework in peace. Yo he estado meditando y he estado haciendo mi tarea cuando estoy en paz, So when the war comes, para que cuando la guerra llegue, I'm not having a panic attack no tengo un ataque de pánico. because I'm keep saying it, I've formed a mental Porque yo he stronghold. formado una mentalidad, una fortaleza mental, So the enemy cannot form a stronghold of fear. para que el enemigo no pueda formar una mentalidad de miedo. If you don't have something to pull from, Si tú no tienes algo de lo que tú puedes jalar, you can reject fearful thoughts, tú puedes rechazar pensamientos de temor, but you got to have something else to fill them. pero tú Amen. tienes que tener otra cosa para llenar esos Like Psalm pensamientos. 91:15. Así como Salmos, no, He will be with me in trouble. Él va a estar conmigo en la He dificultad, will en los honor problemas. me and deliver me. Él me va a honrar y me va a liberar. Amen. The Lord is my light and my Jehová es salvation. mi luz y mi salvación. Who shall fear? ¿De quién temeré? The Lord is the strength of my life. Jehová es la fortaleza de mi I'm vida. not walking around looking at TikTok all the time. I know y'all think No I'm debo estar mirando legalistic, TikTok y ni siquiera sé qué es TikTok, pero He's the escucho que la strength gente habla en because I'm TikTok. walking around. We're praying in the Spirit. Estoy Amen. orando en el Espíritu, Amen. We're praying in the Amén. Spirit in times orando of en el peace. Espíritu en tiempos de paz, So when the war comes, para que cuando la guerra llegue, my inner man is strong, mi hombre interno está fortalecido and I've learned how to get strength for God. Amen. Miss y Miriam, yo Miss Miriam can puedo pull it. saber cómo obtener la fortaleza del In the Señor. hard times, En los tiempos I've difíciles, learned to pray in my prayer yo language, he aprendido a orar en mi lengua de oración, building up my faith. Amen. construyendo mi fe. Amen. Amén. In the hard times, En los tiempos when difíciles, I don't feel strong, cuando no me siento fuerte, I can walk in the Spirit still. puedo caminar en el Espíritu When aún. my flesh is weak, Y cuando mi carne está débil, I can still pray in the Spirit. todavía puedo orar en el Espíritu. I've learned how to worship, He aprendido cómo adorar, walk in His presence, caminar en su presencia and pull from Him, y jalar de pull Él, strength from Him. jalar fortaleza de Dios para mi vida. And because of that, Y por eso, of whom shall I be afraid? ¿a quién debo temerle? Amen. Amén. I can walk without fear Puedo caminar sin temor because God has become God to me. porque Dios ha venido a ser un Dios real, ha venido a ser Dios a mi vida. Verse 3, though an host should encamp against me. Aunque un ejército acampe contra mí, How many of you feel like it just comes like one flood? ¿cuántos de sometimes? ustedes se sienten a veces que los ataques a la vida vienen como que parece un diluvio? Amen. Listen to me though. My heart shall not fear. Mi corazón no temerá. Though war should rise against me. Aunque contra mí se levante guerra,
In this will I be confident. Yo estaré confiado. Amen. Amén. In the middle of the battle, En el medio de la in the middle batalla, of the heat, en el medio del fuego, you still can walk without fear. tú todavía puedes caminar sin temor. Amen. Amén. You still can overcome in the battle. Tú todavía puedes vencer en la batalla. Overcoming is not walking without problems. Ser un vencedor no significa que vas a caminar sin problemas o dificultades. Just like Julianis is walking through some serious stuff right now with chemo. Así como Julianes está pasando por esa quimioterapia y está enfrentando cosas muy fuertes. To overcome Para vencer means to overcome in the battle, significa que tienes que vencer en la in batalla, the fight, en la pelea and learn to overcome in the war. y aprender a pelear en la guerra. Amen. Amén. And learn to overcome fear. Tienes que aprender a vencer el temor, el miedo. Fear makes your enemies bigger than they even are. El miedo hace que tus enemigos se vean más grandes que ellos son. It focuses on Goliath Se enfoca en Goliat rather than focusing on God. en vez de enfocarse en Dios. It thinks about all the what ifs. Piensa en todos los si fueran, qué And sería de it esto, qué sería de esto. paralyzes you Te paraliza and it distracts you. y te distrae. It keeps you from staying focused on the Lord. Te mantiene desenfocado del Because Señor. you're always carrying these burdens and you're worried about all these other things. Porque tú siempre estás llevando todas estas cargas y estás preocupado de todas estas cosas. And you're distracted. Y estás distraído, distraída. Boy, I've had to make my mind say, no, I'm going to just do what God's saying do. Yo tenía que hacer mi mente y decir, no, voy a enfocarme y hacer lo que Dios me mandó a hacer. Eso es lo que debo enfocarme. Psalm 46:1. Salmo 46:1. Psalm 46:1. Salmo 46:1. God is our refuge. Dios es nuestro amparo y And fortaleza. there's that word again, and strength. Dios es nuestro amparo y fortaleza. He's our refuge, Él es nuestro refugio, our strength, nuestra fortaleza, a very present help in trouble. nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Therefore will not we fear. Por tanto, no temeremos, We are not going to fear no vamos a temer, because in times of peace, porque en los tiempos de guerra, because we porque en los tiempos de paz, because we spent some time with Him, porque pasamos tiempo con Dios, because we've been reading our Bible, porque hemos estado leyendo nuestra He Biblia, has become refuge to us Él vino a ser un refugio a and nosotros, strength to us. una fortaleza a nosotros, Though look, verse 2, the earth be removed, aunque la tierra sea removida and though the mountains be carried into the midst of the sea, y se traspasen los montes del mar, though the waters thereof roar and be troubled. aunque bramen y se turben sus aguas. How many have you got some troubled waters? You ¿Cuántos de know? ustedes tienen aguas así corrientes que están como bravas, que te sientes turbado? You know, if the enemy can just, if he knows you're going to try to outfire us, all he's got to do is just keep starting them. Si el enemigo sabe que a ti te gusta apagar fueguitos, problemitas, lo que tiene que hacer solamente es prender esos fueguitos para mantenerte One of the distraído best apagando things you can fuego. do in spiritual warfare Una de las cosas más poderosas que puedes hacer tú en la guerra espiritual is just keep walking es seguir caminando and just stay focused on God. y mantenerte enfocado en Dios. Say, Lord, that water's troubled. Dice, Señor, esa agua se ve que está como que muy brava, You out that fire, God. pero tú te encargas, Señor, de eso. You out it, Lord. Though the mountains shake with the swelling thereof. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Amen. Amén. I know sometimes your life is just like that. It's just troubled, it's shaken. Yo sé que a veces la vida de todos es así, que muchas veces tú estás bien y de repente parece que viene una conmoción, But that does not change verse 1. pero eso no cambia. God does not change. Dios no cambia. He is the same yesterday. Él today, es el and mismo ayer, hoy, por siempre. Don't let your perspective change No dejes que tu perspectiva cambie just because you're in the heat. solamente porque estás en el fuego. If He doesn't change, Si Él no cambia, your perspective should not change of Him. tu perspectiva de Él no debería cambiar. He's still your refuge. Él todavía es tu refugio. He's still your strength. Él todavía es tu fortaleza. He's still the fourth man in the fire. Él todavía es el cuarto hombre en el fuego. He's still your present help in trouble. Él todavía es tu ayuda en la dificultad. He is God Almighty.
Él es Dios poderoso. He fears no one. He fears no one. Él no le tiene temor a nadie. He fears no enemy. Él no le tiene temor a ningún enemigo. He is all powerful. Él es todopoderoso. He knew before you got there, you were going to get there. Él sabía que antes que tú llegaras ahí, tú ibas a llegar hasta ese punto. He knew you were going to have a bad day or a bad week before you had it. Él sabía que tú ibas a tener una mal semana o un mal día antes que tú llegaras a esa semana. He is not anxious. Él no está ansioso. He is seated on his throne. Él está sentado en su trono. He's got a way out. Él tiene una salida. Amen. Amén. He's more focused on working in your character than getting you out of the heat sometimes. Él muchas veces está más enfocado en trabajar con tu carácter que sacarte del fuego. Amen. Amén. You're praying for deliverance, Tú estás orando por liberación and he's trying to deliver you of you. y Él está tratando de liberarte de ti mismo, de ti misma. Oh, glory. And one more. Go to Joshua chapter 1. Busca Josué capítulo 1. This is a major pivotal point in Israel. Este es un punto muy esencial e importante en el Antiguo Testamento. Israel is about to cross Jordan. Israel está a punto de cruzar el Jordán. They're going across it in just a few days. Ellos van a cruzarlos en pocos días. Moses has just died. Moisés acababa de morir. Their leader for all these years. El líder de todos estos años que ellos tenían ha muerto. Their communication to God Su comunicación con Dios has just been cut off, ha sido cortada. and a new man's in place. Y un nuevo hombre está en lugar. And we're in a major point of transition. Estamos en un punto muy importante de transición. Back where they were 40 years before. Atrás donde ellos estuvieron hace 40 años. But God's ready again. Pero Dios está listo otra vez. And he needs Joshua to possess something. Y Él necesita que Joshua tome posesión de algo. He needs Joshua to have something inside of him. Y Él necesita que Joshua tenga algo dentro de He Él. needs Joshua to have something also as Joshua grows up. Y mientras Joshua crece, Él quiere que Joshua posea algo. Not Joshua. No mi Joshua, pero Joshua Verse 6, también. be Joshua strong, también. be strong and of a good courage. Esfuérzate y sé valiente. Can you look at somebody and say, be strong? Puedes mirar a la persona al lado tuyo y decirle, o a alguien decirle, Yes. sé fuerte y valiente. For unto this people shalt thou divide for an inheritance the land which I swore unto their fathers to give them. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Oh, one more time, verse 7, he says it again, only be thou strong and very courageous. Solamente fuerte y sé muy valiente. Again, he tells him in verse 9, if you still ain't got it, have not I commanded thee? También le repitió otra vez en el versículo 9, mira que te mando que te fuerte y sea valiente. Be strong and of a good courage. Esfuerza y sea valiente, no temas ni desmayes. Yeah, be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Wouldn't you been talking to Joshua about military strategy? ¿No estarías tú si fuera en ese tiempo hablando con Josué acerca de estrategias militares Or how to communicate? o de cómo Or comunicarte leadership? o liderazgo? He's concerned about one thing with Joshua. Él está preocupado solamente una cosa de Josué, Courage. que tenga ánimo, Courage. que tenga ánimo y You valentía. might say, man, if I just had this or this or this, I could get something done for God. Quizás tú pienses, bueno, si yo tuviera esto, aquello, otro, yo pudiera hacer algo para Dios. Once God calls you, Cuando Dios te ha llamado, He's already factored those things in. Él ya ha hecho eso y ha grabado esas cosas listas para All ti. He needs is your yes. Todo lo que Él necesita es simplemente tu sí. Quit analyzing yourself Deja de analizarte a ti and just mismo say yes. y di sí. Courage says yes. Ánimo dice sí. Courage says we're moving on. Ánimo dice vamos a continuar hacia adelante. Amen. Amén. And he said again, verse 18, the people said to him, in the very end of verse 18, only be strong and of good courage. Y dice que sea fuerte y valiente, no temas ni desmayes. Courage, man, it's like the key to the door of God's resources. La valentía es como la llave para todos esos recursos que Dios tiene para ti. And they're all bottled up, so to speak. Y todos están, por decir, embotellados. God's ready to release His supernatural power Dios está listo para soltar su and poder His sobrenatural resources. y
y todos sus and recursos his angels. y sus ángeles. If you and I would just have some courage, Si tú y yo tuviéramos ánimo o valentía, then he opens the door. entonces él abriría las It's puertas. like David, would you just sling the rock, David? Es como David, que dijo que tú lanzaste esa piedra. David, if you'll just throw that little rock, David, si tú lanzaras esa pequeña you just roca, have some courage. si tú tuvieras valentía, I'll turn that rock into a bullet. yo agarraría que esa roca se transformara en una bala. I'll take down that giant. Yo tomaría ese gigante, I'll give Israel a victory. yo le daría a Israel la victoria And I'll change the trajectory of your life, David. y yo cambiaría la trayectoria de tu vida, David. Just simple people Personas simples, doing something courageous. haciendo algo de mucha valentía. Esther, if you'll just go before the king. Si tú vas delante de ese rey, I know it's dangerous. yo sé que es peligroso. If you'll just, don't we need some courageous women to do some courageous Muchas things? veces no necesitamos mujeres valientes haciendo cosas Amen. valientes. God Amén. wants to work through women. Dios quiere trabajar a través de las To mujeres. pour out your spirits on your handmaidens also, right? Joel chapter 2. Dice Joel que va a derramar su espíritu sobre tu carne, eso incluye ustedes mujeres también. Man, Esther, if you'll just go before him, Esther, si tú vas delante de ese rey, I'll save a nation through you. yo voy a salvar a una nación a través de ti. Gideon, if you'll just take that 300 people Gideón, si tú llevas esas 300 personas and go against 120,000 Midianites, y vas en contra de esos 120,000 medianitas, if you'll just do it, si tú lo haces, I'll bring a victory. yo voy a traer una victoria. Amen. Amén. You might be just one courageous step away from God doing something in your Quizás life. tú serías una persona que tiene mucho coraje y estás a un paso nada más de eso. We want victory, Queremos victoria, but we don't want risk. pero no queremos riesgo. But it doesn't work like that. No funciona de esa forma. The resources and the victory Los recursos y la victoria come after vienen we move in courage. después de que nos movamos en valentía o en coraje. The King James says it this way, different. It says in Psalms, he divided the Red Sea in parts. Dice en la Reina Valera que él dividió en Salmos, dividió el mar en 4 partes. No, just in parts. En partes, perdón. And I'm not sure, that may mean he divided, I know he divided it in 2, Yo sé que lo dividió en 2 partes, but it'll preach it right now, so I'm gonna just go. pero como estoy predicando ahorita, I just wonder, a veces quisiera pensar, as quisiera they imaginar, walked, did he divide it in parts? si ellos fueron como el mar se abrió completamente As de lado a they lado, courageously moved? o se iba abriendo a medida que ellos iban I know caminando. that's how God works. Yo sé que eso es como Dios I trabaja. don't see where it's coming from. Yo no sé de dónde viene. I don't see how he's going to make it happen. Yo no sé cómo Él va a hacer que esto pase. But I'm just moving on the word. Pero me estoy moviendo en una palabra que Él me ha dado. All you got to do is just take one step. Todo lo que tienes que hacer es simplemente dar un solo paso. If you just take one step forward. Si das un solo paso hacia adelante. And we're not coming up with crazy Y ideas. no estamos tampoco viniendo con ideas locas. We're listening to God, Estamos escuchando la voz de Dios. like Peter did, Como Pedro hizo. in that comfortable boat En ese bote tan cómodo. that he had been in so many years. Donde él había estado por muchos And años. he hears a voice, Y él escucha una voz. and he moves on that voice, Y él se mueve en esa voz. and he moves into a supernatural realm Y él se mueve en un reino that sobrenatural. he was not in 15 seconds before. Que él no estaba en ese lugar hace 15 segundos. Courage moves me out of where I'm at, La valentía me mueve del lugar donde yo estoy. and it moves me into a supernatural realm where God is. Y me mueve a un reino totalmente God, diferente donde God Dios is está. a water walker. Dios es un Dios que camina las God aguas. lives in the supernatural. God Dios- lives in the supernatural. Él se mueve en lo sobrenatural. And courage Y ánimo moves me from where I'm at se mueve de donde yo estoy to where He's at. a donde Él está. Fear paralyzes me. El
temor me paraliza, It keeps me locked down. me mantiene esclavizado o atado. But courage says, Pero el coraje I'm going to dice, do something different yo voy a hacer algo diferente so I can see different results. para que pueda ver resultados diferentes. I'm going to learn to move on a voice. Voy a aprender a moverme en una voz. Courage keeps me moving with the Holy Spirit. El coraje me mantiene y me continúa moviéndome a través con el Espíritu As we Santo. are, am I getting it right? Led by the Spirit, let us walk with the Spirit. Si somos guiados por el Espíritu, vamos a caminar con el Espíritu. Keep in step with the Spirit. Tienes que mantenerte dando paso a paso con el Espíritu Santo, Not analyzing everything. no analizando todas las cosas, Hearing God. escuchando a And Dios. courage moves on it. Y el ánimo se mueve en So I'm eso. moving through the seasons of God Entonces yo me muevo en las estaciones del Señor like I ought to be. como yo debería ser. What if I would have waited ¿Qué tal si yo hubiera to esperado now to go to Venezuela? a este tiempo para haber Lord, ido a I Venezuela? finally get into you. Ah, por fin voy a hacer tu voluntad, Señor, I ahorita. finally yield to you, Por Lord. fin voy a ir a Venezuela ahorita, si yo hubiera hecho Well, eso. that'd be a mess. Hubiera sido un desastre. She's going to be married to Jose or Enrique. Ya Carla se hubiera casado con José o con alguien. I'm going to be married to somebody that probably don't even want to go to Venezuela. Quizás yo me hubiera casado con alguien que ni siquiera quería ir a Venezuela. It was, you got to move with God. Tú tienes que moverte con Dios. Y marido, ya, yo no estoy aquí. Yeah. Joshua don't even Y exist. ya, yo no existiré aquí. Ni estarle. You got to move. Courage allows us to move in the seasons. El coraje nos ayuda a movernos a través de las Because the estaciones. first bunch that got to the Jordan, Porque el primer grupo que llegó al Jordán it was time to move in. era tiempo para And moverse. they didn't do it. Y ellos no lo And hicieron. afterwards they said, oh, let's do it now. Y después dijeron, bueno, ahora sí God vamos a said, hacerlo. We'll do this 40 years later. Dios dijo, no, entonces no vamos a hacerlo ahora, lo vamos a hacer 40 años después It's otra like vez. when the Lord opens the door, Cuando Dios abre una puerta para ti, courage allows us to just move with Him. el ánimo, la valentía te ayuda a moverte con esa voz que escuchaste de Dios. Move with the rhythms. Muévete con los ritmos, con la voz de Dios. Because you are picking things up along the way. Porque tú estás recogiendo cosas a través del camino. I picked up or got a wife, Yo pasé por ese camino y traje a mi esposa. then I met Jerry Morris, Luego conocí a Jerry Morris. and he was the first one to introduce me to the three-base discipleship. Y él fue la primera persona que me The idea. introdujo a la idea de las bases del And taught me discipulado about cell groups. y me dijo acerca de los células, se llamaban, pero son poner grupos, células del hogar, Because you're just picking stuff up. porque tú estás recogiendo cosas a medida que vas I probably caminando. should say something besides pick my wife up. No, no debo decir como recogiendo, no es I was una blessed. palabra I was correcta. blessed. with Fui my wife. bendecida, fui bendecido Because God- a obtener a mi esposa. Because God is going to take, she can't say that right now, I get in trouble later. You know? Ella no puede decir nada ahorita, se meteré en problemas más tarde. I can take the things, but God's going to take the things that I've gotten, Yo puedo obtener las cosas que Dios me ha dado and He's going to use them later y Él on. las va a usar más. Amen? And here we are. Y aquí estamos. You know, Carla's translating. Acá le está traduciendo We're flowing together, y right? estamos fluyendo juntos. But you got to move in the season Pero tú tienes que moverte en la estación to get what you need to get, para que llegues donde Dios quiere que llegues, to be where you need to be. para que estés donde Dios quiere que estés. Amén. Courage allows us to do that. Y la valentía es la que nos permite hacer eso. What are you doing right now that's courageous? ¿Qué estás haciendo tú ahora que es de un valiente o tiene mucho I don't say valentía? that to make you feel bad. It's just No estoy haciendo eso para que te something to sientas mal. ask yourself, what am I doing? Pregúntate a ti mismo, ¿qué estoy haciendo yo? Or is God calling me to do ¿O something? qué me está llamando Dios a hacer? What's the one step I need to take? ¿Cuál es ese paso siguiente que yo debo tomar? Don't worry about down there. Down No there. te preocupes qué va a pasar más allá adelante. Amen. Just get out of the boat. Solamente sal del bote. Don't let fear stop you. No dejes que el miedo, el temor te paren. This is a strong verse. Este es I'm un not gonna read it. versículo fuerte, no lo voy a leer. You can read it in Revelation. Tú lo puedes leer en Apocalipsis. You know the first bunch of people that go into the lake of fire? Tú sabes toda la multitud de gente que va al lago de fuego.
that God mentions that go. que Dios menciona que van a ir al lago de fuego. It's not murderers No es asesinos or rapists. o violadores, It's cowards. That's right. It's cowards. son cobardes, lo que dice la Biblia, God que has irán al not lago de called you fuego, to los be fearful. cobardes. Amen. Dios no te ha llamado a ser un cobarde. Amen. Amén. He has not given you a spirit of fear. Él no te ha dado un espíritu de temor. What I heard about a week and a half ago, Lo que yo escuché hace una semana y that he media, wanted to break intimidation off some of you. que quería traer intimidación a muchos de ustedes. Intimidation. Intimidación. Maybe you've become intimidated by people or Quizás muchas circumstances. veces gente te intimida a ti o tú vienes a ser intimidado por diferentes The Bible cosas. says the fear of man is a trap. La Biblia dice que el temor al hombre es una trampa. We submit to people. Nos sometemos a la But we gente, fear God. pero tememos temor de Dios. We don't fear people. No le tenemos miedo a la We gente. don't fear death, do we? No tenemos miedo a la We muerte. don't fear the unknown. No tenemos tememos lo desconocido. We want to be more anointed, but if we'll just be less fearful, who knows what God will Nosotros do. queremos muchas veces ser más ungidos, pero si fuéramos menos miedosos, yo Because creo, courage, porque el ánimo, la valentía, yeah, Carla's working. Because courage porque la valentía creates movement, crea movimiento and movement y movimiento releases miracles. suelta los milagros. You got to move. Yo tengo que You moverme. don't get to walk on the water. Tú no puedes caminar en el agua si no te You mueves, don't get out of the boat. si no sales del bote, I'm gonna go perdón. through them real quick. Voy a pasar Real quick. rapidito por ellos. 4 things courageous people do. 4 cosas que personas con valentía hacen. They are not controlled by their fearful emotions. No son controlados por sus emociones de miedo. I don't know if you can stop those fearful emotions from happening, Yo no sé si tú puedes parar esas emociones de temor de pasar en tu vida, but courage pushes against them. pero el ánimo empuja a través de ellos. Courage says, I'm not going to submit to them. La valentía, el coraje dice, no voy a someterme a esas emociones. I feel my heart beating. Yo siento que mi corazón está I palpitando. feel nervous emotions. Me siento muchas emociones, But courage is responding to the voice of God, pero el coraje está respondiendo a la voz de Dios, not my emotions. no a mis emociones. Amen? Amén. Courage says, I'm going to override my emotions. El coraje dice, yo voy a pasar por encima de esas emociones que estoy Man, sintiendo. throw up if you need to. Go ahead and do it. Vomita si tienes que vomitar, pero tienes And que just- pasar and just obey God. y obedece a Dios. Amen. Amén. Don't let those, because courage looks at the reward more than the risk. Porque el coraje mira más a la recompensa que mira al riesgo. Don't let those emotions No dejes que esas emociones stop you te paren from being blessed de ser and bendecido walking in the will of y God. de caminar en la voluntad de Dios. Amen. Amén. Don't let that intimidation No dejes esa intimidación that you may have always lived que with quizás tú has vivido toda tu vida keep holding you back. te mantengan y te sostengan atrás. You got to push against it. Tú tienes que empujar en su contra. Amen. Amén. Number 2, Número 2, courageous people are hard to knock down. personas con coraje son Hard to be muy, defeated, maybe. would be. son muy difíciles de ser vencidas. You ought to be hard to knock down. Tú debes ser una persona difícil de que te den un knockdown, como dicen los boxeadores, que te tumben. Tienes que ser una persona You ought to difícil. be hard to knock down. Tienes que ser difícil de ser vencido, Courage vencida. says I went down 7 times El coraje, dije, yo me caí 7 veces and I'm getting back up again. y me estoy levantando otra vez. Amen. Amén. Adversity does not mean defeat. La adversidad no significa que has sido vencido, vencida. And a storm does not mean the boat's going down. Y la tormenta no significa que el bote se va a hundir. Man, courage says I'm going another day. El coraje dice, yo voy otro día más. I'm not going back. No voy a regresar atrás. I'm not, I can't tell you how many times I wanted to go back. No My mind estoy siendo honesto con ustedes, no saben cuántas veces yo quise regresar atrás. because I sort of know what's back there. Porque yo sé lo que está allá atrás. And I can't see what's up Y no puedo there. ver lo que está allá enfrente de mí. But courage says Christopher Columbus, biggest thing I think he wrote in his journal. Christopher Columbus. Dijo Cristóbal Colón lo que escribió en Over and su... over, and we sailed on. Y seguimos velando, seguimos, ¿cómo se dice? En el mar. Seguimos velando I don't know en el I mar. don't know what tomorrow holds. No sé qué pasará I mañana. went down today.
Hoy quizás tuve un but I'm naufragio, sailing on. pero todavía I'm sigo sailing on. en ese velero, If you siguiendo just hacia keep adelante. pushing with God, Si tú sigues empujando and con don't Dios quit. y no te das por Courage vencido, doesn't quit. el coraje no se da por You get back vencido. up and you go again. Tú te levantas y sigues caminando. The richest, I heard this the other day, the richest places in America are not the oil fields. Yo escuché que los lugares más ricos en América no eran The oil fields where the oil is. los pozos petroleros, It's the graveyards. son las tumbas, Places where businesses never developed. lugares donde nunca los negocios se desarrollaron, Graveyards where people took within ministries tumbas donde las personas llevaron muchos ministerios con because they ellos, wouldn't take the risk. porque no tomaron riesgos. Ministries and businesses that were never developed. Ministerios y ministros y negocios que nunca empezaron porque las personas decidieron no tomar un riesgo Man, y acabaron en la tumba. we're called to be courageous. Somos llamados a ser una persona con valentía y coraje. Number 3, Número 3. courage shuts out the negative voices. El coraje cierra la puerta a las voces negativas. Shuts out the negative voices. Cierra la puerta a las voces All the negativas. what ifs. Todo lo que tal si esto. What if God is in it? ¿Qué tal si Dios está en That's esto? what courage says. Eso es lo que el coraje What dice. if God starts to move? ¿Qué tal si Dios comenzara a moverse? What if I am hearing the Lord? ¿Qué tal si yo sí estoy What escuchando a if Dios? this is the will of God? ¿Qué tal si esto sí es la voluntad de Dios? Peter heard one voice Pedro escuchó una sola voz and he did something he had never done before. y él hizo algo que nunca ha escuchado antes. Or he made a decision he had never made O hizo una decisión que él nunca había hecho en su vida and was able to do something he had never done before. y pudo hacer una decisión que él nunca había hecho, algo que nunca había hecho en toda su Because vida. he was moving according to one voice. Porque él se está moviendo a través de una sola voz que Shut out the escuchó. voices of fear. Cierra las puertas del miedo. Shut your mind down. Cierra tu mente al respecto. From No thinking pienses en cosas de fearful Dios. thoughts. No pienses pensamientos de temor o de You need to miedo. have one or two of these verses we just read in Joshua Tú memorized. tienes que memorizarte uno de estos versículos que acabamos de leer en Josué It's 1. just be strong and of good courage. Dice, fuerte así sé You valiente. memorize that right Tú puedes now. memorizarte ese versículo ahorita mismo. Be strong and of good courage. Es fuerte así sé valiente. And number 4, Número 4. courageous people don't do the math. Personas con coraje no hacen la matemática. Yeah, there's a time to do the math. Hay un tiempo de hacer la matemática. Even Jesus said there's time to calculate, Aún Jesús dijo que hay tiempo para calcular cosas, but there are times pero hay tiempos when the math's not going to make sense. cuando la matemática no va a tener sentido. It don't make sense for a little boy to kill a big 9-foot giant. or however No it's called. había sentido para ese pequeño hombre haber derribado a ese Goliat que era David. It doesn't it doesn't make sense mathematically Matemáticamente no tiene sentido for a 300-person army para un ejército de 300 personas to overcome a 120,000-person vencer a un army. ejército de 120,000 personas. It doesn't make sense No tiene sentido for some little fish and bread para unos pequeños pescados y pan to feed thousands of people. para alimentar a miles de personas. But God's math is different. Pero la matemática de Dios es diferente. Amen? Amén. But you've got to move in courage Pero tú tienes que moverte en valentía for his calculator to start working. porque para que su calculadora comience a funcionar. Because the supernatural Porque lo sobrenatural overrides the natural. sobrelleva lo natural. The voice of God La voz de Dios overrides sobrepasa, is greater than es más grande our natural world. que nuestro mundo natural. And like I told you, Y como yo les dije, courage is the key la valentía, el coraje es la llave that unlocks those resources. que abre esos recursos que Dios tiene. Even though the math doesn't make sense. Aunque la matemática no tenga sentido. And I'm not trying to get you to tithe. It's just coming Y no out. estoy tratando de decirte que diezmes esta I'm not mañana. Eso no es lo que estoy tratando de decirte. But God's math says, even if you don't have it, La matemática de Dios dice, aún si no lo tienes, and I've done this in a disobedient way, y yo lo he hecho, esto lo he hecho en una forma but desobediente we always también. say, even though I don't have the money to get to the end of the month, Debemos decir, aunque no tengo el dinero para llegar al final del mes, I'm still going to tithe anyway. todavía voy a dar mi diezmo And I'm just going to let God deal y with voy a it. dejar a Dios tratar con el resto. God has called you to be Dios courageous. te ha llamado a ser una persona con coraje.
Quit focusing on what you don't have. Deja de enfocarte en lo que no tienes. The only thing that matters La única cosa que importa is God's voice es la voz de Dios and your yes. y tu sí. Amen. Amén. Stand to your feet, please. Ponte de pie, por favor. Glory. Gloria a Hallelujah. Dios. Aleluya. Thank you, God. Gracias, Señor. Lord, I thank you for these people. Señor, te doy gracias por estas personas. God, I break in Jesus' name Señor, yo rompo en el nombre de Jesús every spirit of fear, cada espíritu de miedo, every spirit of fear cada espíritu de temor that's holding people back. que está sosteniendo a las personas, If Señor. you've been giving it a fear, just repent of it Si right tú has now. estado temiendo y teniendo un espíritu de temor, We just arrepiéntete ask de you to eso ahora. forgive us, Lord. Perdónanos, Señor. Every spirit of intimidation Cada espíritu de intimidación that's been on people since they were a child. que han estado en la vida de las personas desde que eran unos niños. That's not who they are, Lord. Eso no es quienes ellos son, Break Señor. the back of that enemy today, Lord. Rompe, Señor, la columna vertebral de este enemigo. That the line that you put in them Que la línea que tú has puesto en ellos will rise, Lord. se levanta. That courage will rise Que up, ese God. coraje de Dios en ellos se va a levantar. That they will, that chain will break today, God. Que esa cadena se van a romper hoy, That Señor. weight will break, Lord. Que ese peso se va a romper, And they'll be Señor. able to run with you. Y que ellos van a poder correr contigo. Hallelujah. Thank you, Aleluya. God. Gracias, Thank you, Señor. God. Gracias, Thank you for Señor. freedom from fear today. Gracias por tu libertad al temor, Señor. Thank you for a courageous church, Gracias por una iglesia con mucha valentía y coraje. Lord. Courageous church. Can you go ahead and clap? I just Puede darle un aplauso al Señor, con aplaude, con fe. Yeah, thank you, God. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. I just proclaim you Yo are proclamo fearless. I proclaim over you Que a tú eres spirit una of persona courage. sin temor. Oro para que eres una persona con valentía. Women and men, Mujeres y hombres. that courage is going to rise in you. Que el coraje se va a levantar dentro de ti. That you're not going to back down from fear. Que tú no vas a retroceder al temor y al miedo. And you're going to understand that you don't have a spirit of fear. Y que tú vas a entender que tú no tienes un espíritu de temor. You're going to walk in love, Tú vas a caminar en amor, in power, en poder with a sound mind. y con una mente clara. Thank you for great exploits, Lord. Gracias, Señor. That we're going to do great things for you. Que vamos a God. hacer grandes cosas para ti, Señor. Hallelujah. Aleluya, Señor.